Yo recuerdo que las maestras le decían que me metiera a clases de dibujo porque yo siempre estaba dibujando en la escuela. Yo estuve yendo 5 años becado a la Casa del Arte. Mira, qué padre. Y pues bueno, siempre echándole ganas, ¿no? O sea, aprendiendo y era un lugar mágico para mí la Casa del Arte. O sea, desde que era muy niño a mí me encantaban los animales y los bichos y andar en el monte y todo eso. Y no fue como una segunda opción, sino que fue algo también que yo amaba la biología y dije, bueno, pues me voy por biología. Sí. Y no me arrepiento porque me ha llevado a conocer un montón de lugares muy impresionantes y sobre todo entender el mundo desde una perspectiva distinta. Yo lo que he visto que más me ha impresionado así en la vida es la selva amazónica. Y no tanto estar dentro, porque estuve dentro trabajando como en total como un mes y medio, un par de meses tal vez, sino volar por encima de la selva amazónica y estar volando más de 1 hora y media por selva y ver los brazos de río gigantescos y en unas partes llovía y no ver rastros de civilización humana es una cosa que a mí me apabulló. Yo lloré en ese momento en el avión. ¿Te tocó ver algo así o estar en algún peligro así digo, no de guerra, pero con un animal o de violencia, alguna cosa que te haya tocado vivir? Fuera de México. Fuera de México, bueno. Con animales sí he tenido encuentros, o sea, una vez estaba en Belice ahí trabajando con unas aves y estaba yo solo en el monte, un lugar digamos como aquí, y me salió un puma así como a 5 metros detrás de mí, o sea, caminó, me rodeó y cuando yo llego y empiezo a ver a los mayas hablando en inglés, para mí fue como que un shock. Cuando un amigo me platicó que en su colonia había niños involucrados en el crimen organizado, niños de 6, 7 años, fue una cosa que me espantó, ¿no? Porque dije, bueno, a mí me tocó trabajar, pero dentro de lo que cabe yo era un niño muy feliz, ¿no? Claro. O sea, y saber que hay niños involucrados en esta situación tan degradante para el ser humano, pues obviamente dije, bueno, yo lo único que puedo hacer es un cuadro, ¿no? Sí. Entonces, y de ahí surge este cuadro. En realidad escucho de todo, ¿no? Igual si voy a una fiesta y ponen un reggaetón, pues hay que bailar, ¿no? También escucha Peso Pluma y todo. No, y todo. ahí sí. Ahí sí no tanto. Ahí sí todavía no llego a eso, estoy asimilándolo, ¿ves? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con Dani. Y miren nada más en qué lugar tan espectacular estamos. Y es que la entrevista de hoy, la charla de hoy, es espectacular. Es con un gran invitado que ustedes estuvieron pide y pide y pide. No era porque yo no quisiera, el señor se la pasa viajando. Pero por fin nuestras agendas estuvieron ad hoc. Y hoy está aquí con nosotros el gran invitado que tendremos. Miren nada más. Es licenciado en Biología por el Tecnológico de Ciudad Victoria. Además, es maestro en Ciencias en Ecología con especialidad en Ecología de Aves del Pantanal por la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Ay, güey, diría Platanito. Además, es pintor de caballete y muralista. Ha participado en más de 40 exposiciones nacionales e internacionales. Tiene reconocimiento a nivel internacional. Es fotógrafo, es viajero. Ha visitado más de 41 países en todo el mundo y vivido en 4 países diferentes. Es youtuber, es escritor. Además, creo que vende pancita los domingos o algo así. Nada más le falta hacer eso, pero sobre todo es un tipazo. Y hoy le damos la bienvenida al maestro Aldo Ortiz Reyes, Ejecatsin en el Bajillo Mundo de la Cultura. ¿Cómo estás, mi Aldo? Mi Dani, un gustazo. El gusto es mío. Aquí. Hombre, pues hasta que se nos hace. Que se nos hace, porque oye, te la pasas viajando, mi Aldo. Lo que se puede, mientras qué bárbaro. uno pueda hay que darle, ¿no? O sea. Oye, y hoy estamos en un lugar espectacular, aquí cerquita de Victoria, que a veces pues no valoramos, pero ¿qué lugares tan padres tenemos cerquita de Victoria? Somos privilegiados los victorenses de tener esta naturaleza tan espléndida cerca de nosotros, ¿no? O sea, sí. A veces no nos damos cuenta porque lo asumimos como algo de facto, pero la verdad es que somos privilegiados. Claro. Realmente. Hoy estamos en el ejido Alta Cumbre, aquí donde está el mirador, que está espectacular, muy bonito. Hay muchas cosas por hacer aquí y una de ellas, el día de hoy, es platicar con el gran Aldo Ortiz Reyes, quien nació en 1983 en Ciudad Victoria, en un invierno muy frío, Aldo. Sí, dicen que el diciembre más frío se congeló una fuente que estaba ahí en la calle Zaragoza y hay fotos de eso. Sí, se recuerda. Dicen que mucho. nací ese día, yo la verdad no me acuerdo. Algo pasó ese día, pero no me acuerdo mucho. En aquellos años cuando Carrera era de doble sentido, sí, en aquella Carrera Torres, tantas cosas que han cambiado. Han cambiado en nuestra ciudad. ¿Tus padres quiénes son? ¿Dónde creciste? Eres victorense, pero
¿Cuál es tu barrio? ¿Dónde fueron los primeros pasos de Aldo? Bien, yo pues sí, nací aquí en Ciudad Victoria y crecí en el barrio de la Ascensión Gómez, que es ahí entre por el estadio. Cebetis 24 y el estadio, por ahí. Entonces esos eran como que mis andaderos cuando era niño, ¿no? O sea, mis papás son Artemio Ortiz y Marta Reyes. Ellos también nacieron en Victoria, aunque la familia de mi papá viene de Villa de Casas y como la mayoría de las familias de los victorenses, pues vienen migrando desde el sur, ¿no? Desde San Luis, hacia allá venía la migración y bueno, acá nos tocó nacer, ¿no? Como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó nacer. Sí. Saludo a Cristina Pacheco, que no creo que alguna vez vea alguna de mis entrevistas, pero quiero que sepa que es mi mayor inspiración, Cristina Pacheco, desde que era niño. Aldo, desde la infancia pues hubo cosas que te marcaron. Empezaste a trabajar muy pequeño. ¿Cómo fue esa situación? Sí, bueno, pues me tocó, como a toda la gente de mi generación, padecer sexenios muy malos, ¿no? En particular el de Carlos Salinas. Carlos Salinas, ¿no? O sea, sí, hay que persignarnos un poco. Entonces nos tocaron esas devaluaciones, ¿no? Esos momentos difíciles. Y pues tuve que comenzar a trabajar junto con mi hermano, con mi papá. Nos salíamos, haz de cuenta que íbamos a la escuela, regresábamos a la casa, comíamos y en la tarde nos íbamos a las periferias a comprar materiales para reciclar. Metal, aluminio, cobre, todas esas cosas. Y en la tarde los vendíamos en los yonques y bueno, ya con eso salía para el diario, ¿no? Entonces, digamos que me tocó ser un niño trabajador. En ese tiempo no lo veía de esa forma. Pero ya cuando estás grande, bueno, lo analizas y dices, bueno, sí. ¿Y en ese tiempo lo sufriste de alguna forma? Digamos que no me gustaba, porque bueno, como a todos los niños me gustaba jugar y hacer otras cosas, ver la televisión. Pero con el tiempo me di cuenta que en realidad lo que no me gustaba era ver lo que había en la periferia, la pobreza, ¿no? La desigualdad. Okay. Porque a pesar de que yo estaba muy chico, tenía 8 años, 9 años, ahí formé cierta conciencia de clase al ver que había esas desigualdades tan fuertes, incluso en una ciudad tan pequeña como Victoria, ¿no? O sea, entonces, eso era lo que no me gustaba. Y ahí ya comienzas pues también a tener una responsabilidad, pues ya trabajando. Hubo también situaciones que marcaron tu vida y creo que una de ellas fue cuando tu mamá te llevó a la Casa del Arte. Ah, sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Porque fue clave en tu vida. ¿Por qué tu mamá, no sé si lo sepas, decide llevarte a ti? ¿O cómo entras a la Casa del Arte? Yo recuerdo que las maestras le decían que me metiera a clases de dibujo porque yo siempre estaba dibujando en la escuela, entonces que me metieran en la Pedro, ahí en la Pedro, José Méndez, la maestra Ana Luz, ahí sí. Te mandamos un saludo. Bueno, te decía que ahí en la Pedro, las maestras le decían a mi mamá que me metiera a clases y yo siento que ella lo hizo también un poco como por sacarnos de trabajar, entonces me metió al taller del maestro Emilio Rodríguez, taller de dibujo y pintura. Y la maestra Altair Tejeda, que en ese tiempo era directora, vio que tenía cierto talento y decidió becarme. Entonces yo estuve yendo 5 años becado a la Casa del Arte. Mira, qué padre. Y pues bueno, siempre echándole ganas, ¿no? O sea, aprendiendo y era un lugar mágico para mí la Casa del Arte. ¿Cómo no? Y hoy en día lo sigue siendo y de repente te das tus vueltas. Sí, ¿no? cómo no. Y cada que voy, pues es como un flashback, ¿no? O sea, es regresar al pasado y es entrar al taller y oler las resinas, las tintas, las pinturas y tu mente vuela, ¿no? Claro. O sea, y es, para mí la Casa del Arte es como una isla dentro de la ciudad, porque adentro hay tranquilidad, hay música de piano, hay coros. Te sientes como en otro lugar. En otro lugar, parece que no, o sea, y afuera está el tráfico y los claxons y todo. Sí. Y adentro en el mero centro de la ciudad. Sí, porque es en el mero centro además. Oye, el maestro Emilio es una figura importante en tu vida, ¿no? Claro. Él me dio las bases para seguir dibujando. Y bueno, él es uno de los grabadores más importantes de México, el más importante de Tamaulipas. Y bueno, él tiene una personalidad muy, muy fuerte, el maestro es muy peculiar, pero él es buenísimo, ¿no? Y es muy buen maestro sobre todo. Y de que te dejó mucho en tu Claro, en tu yo carrera. siempre lo que puedo voy y lo visito con mucho aprecio, el maestro Emilio. Oye, tu carrera, o bueno, tu educación continuó después de la primaria,
Pedro J. Méndez en la Técnica 1, que acaba de cumplir un aniversario. Les mandamos un saludo. Después en el Cebetis 24. En el Cebetis. ¿Qué fifí? No, no es cierto, no es cierto. Arriba las Panteras, nada, no es cierto, no es cierto. Y licenciado en Biología en el TEC Victoria. Sí. ¿Cómo fue la decisión o qué te llevó hacia la biología? Porque, digo, según lo que hemos platicado, tu vida iba como que hacia la pintura. Hacia el arte, pero sí. ¿cómo dio ese volteón hacia la biología? Que digo, también tienen mucho que ver, pero ¿qué fue el cambio? ¿Qué te llevó a estudiar biología? Bien, pues bueno, es que la vida es como un arroyo, ¿no? Sí. Que desciende de la montaña y toma curvas y va cambiando de dirección. Y te va llevando. Te lleva, al final te acaba llevando por gravedad a algunos sitios, ¿no? Y yo estaba entre la medicina y la biología en realidad. O sea, sin embargo, bueno, suceden circunstancias. En aquella época mi jefe se lesiona en la espalda y fue una época, digamos, un poco complicada. Entonces no había forma realmente de que yo estudiara medicina. Okay. Y la biología también era una de mis pasiones desde que era muy niño. O sea, desde que era muy niño a mí me encantaban los animales y los bichos y andar en el monte y todo eso. Y no fue como una segunda opción, sino que fue algo también que yo amaba la biología y dije, bueno, pues me voy por biología. Sí. Y no me arrepiento porque me ha llevado a conocer un montón de lugares muy impresionantes y sobre todo entender el mundo desde una perspectiva distinta, ¿no? Claro. Oye, y también te llevó saliendo del TEC, ¿cuánto pasó a que te fuiste a Brasil a estudiar una maestría? Fueron 2 años. Fueron 2 años. Fue realmente rápido. Fue relativamente rápido porque las convocatorias para Brasil salían cada año. Ajá. Entonces, la primera vez se me pasaron las fechas y no pude aplicar, pero al año siguiente apliqué y en México esa vez para posgrado dieron 2 becas y yo me gané una de ellas. ¿Dieron 2 en todo el país? En todo el país, ¿Y sí. tú te ganaste Y yo una? me gané una de ellas y me fui para allá. Era financiado por un sistema equivalente al CONACYT de allá de Brasil, el sistema CAPES que le llaman. Y bueno, me aventé 2 años y medio por allá. 2 y medio. 2 años. ¿Cómo fue ese cambio de Victoria a esta ciudad de, ¿cómo se llama? Cuyabá. Cuyabá, fíjate que no fue tan intenso porque Cuyabá es la ciudad más caliente de Brasil. Ah, pues entonces el clima era lo mismo, ¿no? Pero el entorno de la ciudad, ¿cómo Pero cambió mucho eso? más húmedo, es bien distinto porque está lleno de vida la cantidad, o sea, la biodiversidad se manifiesta más en donde hay más agua y más calor. O sea, y allá es una cosa, te despiertas y hay cientos de aves cantando todo el tiempo. Es un pantano. Cerca está el río Paraguay y cerca de ahí se nace el Pantanal. Entonces, en la ciudad ves pasar gavilanes, tucanes, guacamayas, es una cosa increíble. Y vas al río como si fueras al río San Marcos, pero mucho más grande, y ves capibaras, y puedes ver anacondas, y ves caimanes, o sea, es como estar en el Discovery Channel, ¿no? O sea. ¿Y la gente de ahí cómo lo protege? ¿De qué vive la gente? No, lo asumen. Cuyabá es una ciudad más o menos grande, es más grande que Victoria, son como 700,000 habitantes, o sea, sí. Pues tiene edificios chidos, ¿no? Sí, vi fotos que sí, es grande, pero a mí se me hace al final muy similar, ¿eh? O sea, con sus problemas de tráfico, de infraestructura, con los problemas de desigualdad. Es muy similar Brasil a México en ese sentido. Y los brasileños, pues, son bien alivianados, ¿no? O sea, sí son chidos. Me recibieron bien. ¿Te sentiste un brasileño? Sí, me sentí Sí un brasileño más ahí, sí. Sí, me acogieron muy bien. No me quejo para nada, ¿no? Y de ahí empezó este recorrido por tantos países. ¿41 llevas ya? Sí, un poco. Antes de ir a Brasil, bueno, había estado trabajando en Belice. Ajá. Estuve, bueno, viviendo una temporada allá en Belice. Fui a Cuba, Guatemala. Y después, bueno, pues dije, bueno, yo quiero conocer Sudamérica. Ajá. Y después me inventé un proyecto, entonces con una amiga y nos fuimos. ¿Qué proyecto es? El proyecto se llama Arte Viajantes. Arte Viajantes, sí. Y nos fuimos haciendo madonaris por Sudamérica. Empezamos Que es pintar en el suelo. En el suelo. En el suelo y pues bueno, empezamos en Perú y bajamos hasta la Patagonia y dimos toda la vuelta y regresamos desde Colombia, ¿no? Entonces hicimos como 20,000 kilómetros, una cosa así en 5 meses. Dibujando en el... Dibujando en el suelo y haciendo murales y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Qué recuerdos guardas de esas? No, pues ¿qué te diré? Encontrar muchos hermanos en el camino, o sea, eso es como que lo más interesante.
Hice amistades que conservo hasta hoy y con los que pues me hablo como si fueran mis hermanos, ¿no? O sea, eso es como que lo más. Pero bueno, igual Argentina es un lugar muy interesante, me gustó mucho. Las cataratas de Iguazú, que son las más grandes del mundo. O sea, después de eso, pues ya no cualquier cascada te impresiona, ¿no? O sea, ese tipo de cositas, ¿no? Los Andes son una cosa increíble, son muy distintos de nosotros. Nos parecemos, pero a la vez son tan distintos. O el sur de Chile también, Valdivia, todas esas regiones es muy Mendoza, bonito. Argentina. Pasé muy rápido por Mendoza, estuve más en Córdoba. En Córdoba. De Córdoba son mis tres amores. ¿Ah, sí? Así es la canción. Mujeres, cuartetazo y alfajores. Y alfajores. Pues sí, definitivamente. O sea, es muy chida la raza en Córdoba, son bien alivianados. Dicen, bueno, yo no sé, nunca he ido a Córdoba, pero dicen los cordobeses que en Córdoba 10 de cada 10 mujeres están guapísimas. Sí, no, o sea, en Argentina en general, ¿no? O sea, pero bueno, es porque no somos de allá, ¿no? A lo mejor allá igual ven a las mexicanas también, claro, mucho más guapas por ser diferentes, ¿no? Sí. Simplemente. Pero sí, es muy bonito Córdoba. De tantos viajes, pues ya 41. Estaría imposible decirlos aquí porque tendríamos que poner el video de los Animaniacs. No, pero de tantos viajes, ¿qué es algo así que aún recuerdas que te marcó tanto? O sea, un lugar que te impresionó, que aún cierras los ojos y dices, wow, estuve ahí. Mira, yo lo que he visto que más me ha impresionado así en la vida es la selva amazónica. Y no tanto estar dentro, porque estuve dentro trabajando como en total como un mes y medio, un par de meses tal vez, sino volar por encima de la selva amazónica y estar volando más de 1 hora y media por selva y ver los brazos de río gigantescos y en unas partes llovía y no ver rastros de civilización humana es una cosa que a mí me apabulló. Yo lloré en ese momento en el avión porque era una cantidad de vida así increíble y piensas en toda la evolución que está ahí adentro, en toda la manifestación de la vida y pues es realmente maravilloso, ¿no? O sea, claro. A mí, no sé, me conmovió. Es lo más, y mira que hay otros lugares, no sé, la Capilla Sixtina, las pirámides de Egipto, Luxor, son lugares muy impresionantes, pero esa manifestación de la vida que hay en la selva amazónica es lo más impresionante que yo he visto. Impresionante. Es muy impresionante. En estos lugares que has visitado, muchos de ellos, pues, sin civilización, ¿te has encontrado alguna comunidad que digas, viven de forma impresionante? Mira, no, por ejemplo, en Brasil es muy difícil entrar en contacto, por ejemplo, con comunidades indígenas porque ellos viven en reservas y los indios que no están contactados viven muy adentro de la selva, ¿no? O sea, es difícil. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, es en la terminal de autobuses de Santa Cruz, en Bolivia. Me encontré una familia de indígenas vendiendo artesanías y les hice un poco de plática y resultó que eran los indios Ayoreo. Estos indios Ayoreo es un grupo nómada que habita la región del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, y son un grupo que están en franca extinción. Son pueblos que la civilización occidental se los está comiendo. Y son pueblos que hasta la fecha son nómadas y bueno, son pueblos que van a acabar desapareciendo, ¿no? Entonces eso para mí fue como un poco impresionante ver una cultura que está poco a poco apagando. Se está extinguiendo. Entonces eso sí fue conmovedor para mí. Aldo, y pues cuando estabas en Brasil, hubo una situación complicada que pues te hizo que salieras de Brasil, ¿no? ¿Qué sucedió? Sí, imagínate que yo tenía 26 años y bueno, de pronto me descubro como que uno de mis testículos estaba un poco extraño, ¿no? O sea, pesaba un poco más y así, ya sabes. Y en esa ocasión vine a México de vacaciones y me hice un ultrasonido, pero me dijeron que era una infección, no sé qué cosa. Y bueno, cuando regresé a Brasil y continué con mi vida de estudiante y resulta que aquello fue creciendo, ¿no? O sea, y al final resultó que era un cáncer muy agresivo, que al final, bueno, me tuvieron que hacer una orquiectomía unilateral. Me quitaron el testículo había... En 3 meses duplicó su tamaño, ¿no? O sea, era un cáncer muy agresivo y me dieron quimioterapias. En 2 meses me dieron 21 quimioterapias, que es como quizá la situación más terrible que yo he vivido. Sí. O sea, es un infierno, una tortura. Pero bueno, eso sucedió hace 13 años y yo todavía estoy acá. Sí.
¿Fue el momento más complicado de tu vida? Sí, es probablemente uno de los momentos más complicados porque físicamente es agotador, es muy doloroso y mentalmente, bueno, también requieres mucha resistencia para soportar todo el proceso, ¿no? O sea, cuando te lo dicen, lo primero que piensas es que te vas a morir, Claro, ¿no? sí. O sea, y dices, bueno, tengo 26 años, soy saludable, llevo una vida buena, ¿por qué me sucede esto? Es un azar, como muchas de las cosas de la vida, ¿no? Y al fin de cuentas, bueno, la vida es eso, es una lucha constante. Hay que luchar, hay que sobreponerse a las situaciones y seguir adelante, ¿no? O sea, el ser humano es un animal que vive de la esperanza. Siempre la esperanza de que el futuro va a ser mejor y eso es lo que nos empuja a seguir adelante, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me empujaba, que un día iba a salir de aquello y salí, ¿no? Y 13 años después acá estoy y he disfrutado un montón de cosas de la vida y no sé hasta cuándo vaya a seguir en este mundo, pero sé que cuando me vaya me voy a ir bien satisfecho. ¿Te cambió la vida el cáncer? Sí me la cambió porque mi intención era ser académico, dedicarme a la investigación completamente. Y después de aquello dije, bueno, no sé cuánto tiempo me vaya a quedar de vida y dije, ahora voy a dedicarme a esforzarme a trabajar, pero también a disfrutar mucho más la vida y conocer aquello que quiero conocer. Oye, Aldo, y en estos viajes o en estos países que has visitado, bueno, ahorita actualmente hay una guerra entre Israel y la Franja de Gaza. ¿Te tocó ver algo así o estar en algún peligro así no de guerra, pero con un animal o de violencia, alguna cosa que te haya tocado vivir? Fuera de México. Fuera de México, bueno. Bueno, te iba a comentar que yo soy biólogo y trabajo en el monte. Pero bueno, fuera de acá, con animales sí he tenido encuentros, o sea, una vez estaba en Belice ahí trabajando con unas aves. Ajá. Y estaba yo solo en el monte, un lugar digamos como aquí. Ajá. Y me salió un puma así como a 5 metros detrás de mí, o sea, caminó, me rodeó y se fue, o sea, nunca me atacó. Ajá. Nunca he recibido un ataque de parte de un animal, pero estar tan cerca de un animal que te puede matar, claro, sí, como quiera te ponen alerta. Sí, cómo no, sí, se siente que el miedito. Sí. 3 países, aparte de México, donde has vivido, digo, Brasil ya me comentaste. Brasil, ¿Y los otros 2 cuáles? Belice y Argentina. Belice y Argentina. Sí. ¿En Belice qué experiencia tuviste? ¿Qué hiciste en Belice? En Belice estaba trabajando para una ONG norteamericana que se dedica a la conservación de aves de presa. Okay. Y bueno, yo era voluntario, ¿no? Entonces yo vivía en un hotel, en un lugar que se llama el Hidden Valley Inn, que es como una cadena montañosa que hay en el centro de Belice. Y pues haz de cuenta que era casi un huésped del hotel, ajá, que es un lugar muy bonito y es una reserva natural muy grande, ¿no? Entonces era pues, estar en medio de la naturaleza la mayor parte del tiempo, ¿no? También muy bonito. Muy bonito y Belice como tal es interesante porque es una mezcla de gente de origen maya que fueron expulsados de México y gente de origen garífuna, de estos afrocaribeños, ¿verdad? Que tienen su propia lengua y todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego y empiezo a ver a los mayas hablando en inglés, para mí fue como que un shock, ¿no? O sea, hablándolo de forma cotidiana, ¿no? O sea, los había visto acá en la península, sí, y hablando en español, ¿no? O sea, y luego, pero verlos hablar en inglés, sí, así como que... Sí, un choque. Sí, fue un choque, sí, dije, ¿dónde estoy? ¿Y qué costumbres mayas mantienen? Digo, el idioma ya no... Sí, tienen muchas palabras en su idioma. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que me salía yo al monte y me iba al río y me decían, pero ten cuidado con la xtabay. Y yo que es como la llorona dentro de la mitología maya, ¿no? Es la mujer que se aparece en los ríos y esto. Que yo lo llegué a leer en los libros de lectura de la primaria. Sí. Pero que la leyenda de la Llorona viene desde... Es prehispánica. Y todas las ciudades juran que la se aparece. Pero mantienen algunas cosas. Sí, bastante, sí. Y tengo muy buenos amigos por ahí en Belice que son gente de origen maya, ¿no? Entonces es muy chido. Te tocó aprender y conocer muchas cosas allá. Desde los 9 años pues comenzaste a pintar, a dibujar, pero ese trayecto que has emprendido en el arte te ha llevado a muchas exposiciones, más de 40 exposiciones. Sí. Platícame de esas exposiciones, cómo las has vivido, cuáles son las más representativas para ti. Para mí, probablemente la más representativa es un par que tuve en Bellas Artes. Ajá. Participé en unas exposiciones colectivas de unos concursos que se hicieron, que los organiza la UNFPA,
y el Consejo Nacional de Población. Gané 2 veces ese concurso y bueno, exponer ahí en Bellas Artes fue así como ¿Qué dibujos fue? ¿Qué pinturas? Eran temas, cuestiones de equidad y de cosas de ese tipo. La verdad es que fueron ya hace varios años. Ya la memoria no está tan fresca. Y pues bueno, otra cosa que también me toca mucho es lo que he ido a hacer a Europa, ¿no? O sea, el arte callejero es un nivel de exposición muy grande, el ver qué pasa la gente y está apreciando lo que haces, ver que hay niños que se conmueven con lo que tú estás haciendo, es como que te impulsa a ser mejor aquello que estás haciendo. ¿En Italia hubo...? En Italia es donde más he participado, es allá... ¿Te dieron premios y reconocimientos? Sí, he ganado 2 veces, 3 veces en festivales por ahí. Y bueno, sobre todo el reconocimiento de la gente, ¿no? O sea, he hecho amigos por allá, la gente ve cuando la gente ve tu obra y te hace un reconocimiento, entonces eso es como que lo más chido. Es el premio. Sí, es el mayor premio porque dices, bueno, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, estoy tocando una fibra sensible de la otra persona. Y que al final es mucho el interés del artista. Sí, claro. El objetivo. Sí, desde luego. O sea, sí, yo no creo que el arte tenga que ser una conversación con uno mismo, ¿no? Tiene que ser una conversación con el otro. Claro. Estas pinturas en asfalto, ¿verdad? Sí. ¿Con qué lo haces? Es ¿Qué con materiales gis. Con gis. Con gis, carboncillo, cosas de este tipo. Y es bueno, es arte efímero, ¿no? O sea, se borra porque bueno, es parte de la tradición y es parte de las reglas. Como allá casi todos los lugares son monumentos históricos, no puedes hacer algo que perdure, ¿no? Tiene que ser algo que se vaya con él. ¿Te ha dolido uno que digas, hijo, ese no lo hubieran borrado, quedó bien? Al principio me dolía, casi cada cosa que hacía me dolía un poco. Ya después aprendes que pues es parte, ¿no? Claro. Sí, así es como una metáfora de la vida. Oye, y tienes varias técnicas de pintura. Platícame de las técnicas que desde tu maestro a los 9 años has ido fortaleciendo a lo largo de tu vida. La que más me gusta es el óleo. Sí, ese es el que más porque me permite estar en mi casa, trabajar a mi ritmo, hacer lo que yo quiera, hacer todas las correcciones que necesite hacer. Sin embargo, bueno, también trabajo acuarelas, trabajo acrílicos, y el asunto del gis me gusta mucho por la cuestión de la exposición, ¿no? O sea. Claro. Oye, de Arte Viajantes ya platicamos. También tuviste el proyecto Sierra Chiquita. Sí. Platícame de ese proyecto. Fui un beneficiario del PECDA en la categoría de maestros con trayectoria. Porque pues ya ahí donde me ven ya tengo mi edad. y bueno, hice un trabajo de investigación de literatura y de campo sobre los indios de la Sierra de San Carlos. Mira, sí, la Sierra de San Carlos es un lugar muy interesante, con una gran cantidad de vestigios indígenas. Y la verdad es que se sabe muy poco, porque bueno, los conquistadores venían con la intención de sacar minerales y tomar tierras y se acabó, ¿no? Entonces, los indios de acá del noreste eran gente en general muy aguerrida, gente que no se evangelizó en la mayoría, y bueno, venían los clérigos, hacían misiones, estos entraban a las misiones un rato en lo que, por ejemplo, había sequía, y en cuanto se venía la primavera se salían y se iban, ¿no? Entonces, pero nunca hubo una documentación real, entonces nosotros no sabemos cómo eran, no hay imágenes, no hay dibujos, pero hay algunas descripciones pequeñas, y con base en aquello es que yo intenté crear imágenes de cómo eran estos indios, ¿no? Okay. Sí. Entonces, por ahí tengo un blog y ahí, bueno, ahí están las obras. ¿Dónde podemos ver ese blog? Pues se llama así, Sierra Chiquita, blogspot.com, y ahí lo encuentran, ¿no? Excelente, Aldo. Oye, y has hecho muchas obras. Hay una que me llama mucho la atención, donde están los niños jugando con balas. Platícame esa obra, pues desde la creatividad, cómo nació la idea, qué representa o qué estás tratando de mostrar. Y platícame el fondo de ese bueno, obra. como a la mayoría de los mexicanos, me ha tocado mucho me ha tocado en mis sentimientos lo que ha sucedido a partir de esta guerra contra el narco, ¿no? O sea, ver cómo la sociedad ha caído en una espiral de violencia terrible. Y cuando un amigo me platicó
que en su colonia había niños involucrados en el crimen organizado, niños de 6, 7 años, fue una cosa que me espantó, ¿no? Porque dije, bueno, a mí me tocó trabajar, Ajá. pero dentro de lo que cabe yo era un niño muy feliz, ¿no? Claro. O sea, y saber que hay niños involucrados en esta situación tan degradante para el ser humano, pues obviamente dije, bueno, yo lo único que puedo hacer es un cuadro, ¿no? Sí. Entonces, y de ahí surge este cuadro, ¿no? O sea, se llama juegos colaterales, porque ya ves que en las políticas oficiales se hablaba de los daños colaterales, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, estos son los juegos colaterales, ¿no? De los niños jugando a ser parte del crimen organizado, ¿no? Están jugando con balas. Están jugando con balas. En esta pintura que Jorge está poniendo aquí en pantalla, lo estamos viendo. Y ahí hay un niño que tiene un radio y son niños de la periferia que a fin de cuentas son los que acaban siempre padeciendo las peores consecuencias de esta espiral de violencia, ¿no? Ese cuadro marca un poco lo que sentías cuando eras niño y recogías cartón. No necesariamente, porque la situación era muy, muy distinta, ¿no? Y cuando era niño no tenía quizá la capacidad de ver y de prever lo que se venía, claro, ¿no? O sea, porque bueno, tenemos que entender que la situación que tenemos hoy en día es producto de muchas décadas de descuido, ¿no? Sí. Entonces, no tiene mucho que ver, a lo mejor un poco el escenario, ¿no? Ajá, la periferia, sí, la periferia y este asunto, pero sí es como en el contexto actual, ¿no? O sea, y es más mi sentir de ahora de adulto. Ajá. Y de ver que, bueno, pues, oye, esta situación... Porque sí has hecho varias pinturas con una reflexión social, claro, ¿no? Sí lo buscas casi siempre. Claro, sí, ¿Hay sí, algunas otras que...? Sí, sí, generalmente antes siempre intentaba que mis obras tuvieran que decir algo, Ajá. pero... Bueno, el artista también tiene que comer, ¿no? Claro, claro. Sí. Eso no vende, eso no suele vender, ¿no? O sea, no suele vender y tampoco no suele ser apoyado por las instituciones oficiales del arte, porque esa narrativa no les gusta, ¿no? Entonces, pues al final, o muchas veces acabo haciendo lo que me piden, ¿no? O sea, y la gente quiere belleza en su casa y yo los entiendo perfectamente, sí, porque tú quieres algo bonito en tu casa, claro, algo que te haga sentir bien. Para hacerte sentir mal, pues ahí está la realidad afuera, ¿no? O sea, abre la puerta. Sí, te sales a la calle a caminar un rato. Entonces, pues sí, suelo hacer retratos, paisajes, bodegones y estas cosas. Pero en mi obra personal yo siempre, pues son como 3 temáticas que manejo, ¿no? Es lo social, el tema de la cuestión social, la desigualdad social, la lucha social, el tema de la naturaleza, que es otra de las cosas, y el erotismo en forma de figuras femeninas, ¿no? O sea, son como los 3 temas que más me llaman la atención. ¿Qué más pintas? Y también eres fotógrafo. También hago fotografía, sí. Un poco menos lo he dejado últimamente, porque ya hay muchos fotógrafos en Victoria. Es como que lo que más abunda últimamente en Victoria, fotógrafos, entonces lo he hecho un poco menos, pero sí estoy retomándolo. Sí. Así es. Oye, Aldo, y también tienes pues tienes un tatuaje del Che Guevara, sí, también claro. te gusta mucho pues esta situación de estos héroes, ¿no? Que pelearon. Me gusta la gente rebelde. Ajá. Me gusta la gente que lucha por salir de su condición. O sea, obviamente la gente que lucha por la justicia, por la igualdad, pero sobre todo la gente que lucha por cambiar un poco la realidad. Como decía Marx, o sea, los filósofos buscan interpretar la realidad, pero el asunto es intentar cambiarla, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que nos hace avanzar como sociedad, intentar cambiar la realidad en la que vivimos. Si no hiciéramos eso, bueno, seguiríamos en el medievo o seguiríamos todavía en las cavernas, ¿no? Entonces, me gusta la gente que busca cambiar. Totalmente, Aldo. También ya casi para cerrar, otra cosa que te marca y que a mí me gusta mucho la música que escuchas, que compartes en tus redes sociales, pues Soda Stereo, estos grupos Sí, pues es que yo crecí en los 80s y 90s. Gustavo Cerati, que tienes varios cuadros de Cerati, sí, muy padres. He hecho algunos, sí, fíjate que sí, a mí me gusta mucho la música de Cerati. Lamento mucho su pérdida, siento como una especie de vacío musical desde que él ya no está. Me gustaba cómo experimentaba, ¿no?
Y bueno, la música de los 80s es la que me gusta, el rock en español, el rock en inglés, pero en realidad escucho de todo, ¿no? Igual si voy a una fiesta y ponen un reggaetón, pues hay que bailar, ¿no? También escucha Peso Pluma y todo. No, y todo. ahí sí. Ahí sí no tanto. Ahí sí todavía no llego a eso, estoy asimilándolo. Oye, y otra cosa o otro autor que te gusta mucho es el maestro Galeano. Ah, sí, Eduardo Galeano, sí. ¿Cómo no? Te gusta seguirlo mucho. Sí, tengo casi toda su colección de libros, me gusta mucho. Me gusta También escribes, ¿no? Suelo escribir, sí. Tengo un blog por ahí, pero ese no está como anónimo, ¿no? Okay. O sea, porque ya llegará el momento. Ya llegará el momento en que un momento lo publique. Digo, se puede leer si alguien tiene la dirección, pero no digo que soy yo. Perfecto. Aldo, ¿qué te has conocido de tantos países? ¿Qué te falta? ¿Cuál es como que tu siguiente meta? Yo tenía la intención, Ajá. tengo la intención todavía, pero bueno, mi plan era en el 2020 hacer el Transiberiano, conocer Ajá. Rusia y hacer el Transiberiano, pero ya se vino la pandemia, Sí. luego se vino la situación de la guerra, entonces creo que por el momento es una cosa que está suspendida, pero yo estoy convencido de que lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo quiero agarrar el tren en San Petersburgo. Ajá. Y acabar en Vladivostok y bajar a China y conocer Vietnam y todas esas partes. Todo el recorrido. Sí. ¿Lo vas a documentar de alguna forma? Espero hacerlo. Sí, de hecho sí lo voy a hacer, ¿no? Porque visiten su canal de YouTube. ¿Cuál es el canal de YouTube? Se llama Aeroficción. Tiene X. Cosas muy buenas. Y una cosa que me encantó, Aldo, y que lo vi ayer antes de dormir, la entrevista a tu abuelito. Ah, sí, la entrevista a mi abuelo, sí. La verdad, te felicito porque es que todos tenemos una historia y cosas interesantes e importantes y muchas veces no conocemos ni la historia de nuestra misma familia o de dónde venimos. Entonces, ese ejercicio que hiciste, la verdad que te lo aplaudo muchísimo. Me hubiera gustado hacerlo con alguno de mis abuelitos, lo buscaré hacer con mi abuelita, que todavía está con nosotros, pero qué bárbaro, qué padre la historia de tu abuelito. Hombre, te agradezco. Todo lo que contó. Fíjate que mis padres me inculcaron mucho visitar a mis abuelos. Entonces, mis abuelos vivieron más que mis abuelas y a mí me gustaba mucho platicar con ellos. Mi abuelo falleció este año. No, don Beto ya fue. Don Beto sí falleció este año. Se quedó cerca de los 100 años. Llegó casi a los 98. Hijo. Y mi otro abuelo vivió 95. Lo siento mucho. Hombre, gracias, te agradezco. Yo sé que fue... Sí, no, fue complicado para mí, porque bueno, es como una conexión con el pasado, sí. ¿no? Se te acaba esa conexión y de repente dices, bueno, o sea, es que la Victoria de la que él me platicaba que ya no existe, es como que era el último contacto que yo tenía con la Victoria de los años 40, de los años 50, entonces ahí se acabó. Y yo quiero invitar a la gente a que graben a sus hijos, a que graben a sus abuelos, a que graben las voces de las personas que quieren, porque generalmente damos por hecho que las cosas van a estar ahí por siempre y no es así. Todo está cambiando todo el tiempo y a veces estamos y un día no vamos a estar. Totalmente. Entonces hay que conservar. Qué gran invitación esa. La verdad que estaría muy padre que todos lo hiciéramos porque creemos que vamos a estar para siempre, que los vamos a tener para siempre. Los mismos niños, ¿no? Los niños van creciendo y ese timbre de voz de tu hijo, de tu hermanito, no vuelve más. Un día se acaba y ya no lo vas a escuchar, ¿no? Exacto. O sea, y si lo puedes, si hoy en día hay la tecnología para conservarlo, creo que debemos de hacerlo. Claro, ¿no? Totalmente. Aldo, ya casi para despedirnos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de Aldo en este momento de su vida? Fíjate que este es un momento un poco complicado, estoy llegando a los 40. es la crisis. ¿Estás chavo? Soy yo por ahí, Jorge Castillo. es esa crisis que le sucede a todas las personas. Ajá. Dicen, es creo que un momento de reflexión y te das cuenta que, bueno, que muchos de los sueños que tenías de joven, algunos los cumplí, otros sabes que no los vas a poder cumplir. Sí. Y pues nada, yo creo que mi sueño mayor hoy en día es que un día las calles de Victoria estén todas lisitas y no pueda andar como si nada, que no falte el agua, que la basura se pueda tratar bien para que tengamos una ciudad sustentable. Creo que eso sería como que mi sueño realmente, o sea, que viviéramos en un lugar agradable para vivir, más armonioso. No digo que Victoria no sea agradable, Victoria tiene un montón de cosas muy lindas. Su gente sobre todo. Especialmente. Y lo que sí es que tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas que mejorar. Sí. Lograr una ciudad un poco más justa y más amable. Es lo que me gustaría. Lo que te gustaría. Oye, Aldo, el momento actual de la cultura en México, en Tamaulipas, ¿cómo lo ves? Es complicado
porque el asunto del internet y de las redes sociales, aunque sirven para difundir lo que hacen artistas que antes éramos artistas anónimos, escondidos por ahí, también ha servido para banalizar un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el asunto es el criterio que vamos a tener. Y las instituciones del Estado, el problema es el mismo de siempre. No tienen dinero, no hay presupuesto. Y es difícil que logren hacer algo. O sea, que logren, que yo, desde mi punto particular de vista, la función de ellos debería de ser promover el arte para todas las personas. No para tener un montón de artistas, sino para que los niños, para que la gente desde muy niños aprendan a sensibilizarse con el arte y con ello, bueno, que seamos un poco mejores personas. Totalmente de acuerdo. Aldo, pues muchísimas gracias por estos momentos, por esta plática. Repítele, por favor, tus redes, dónde podemos encontrar tu trabajo, tus páginas de las diferentes cosas que haces. Bueno, pues y si queremos un cuadro también. Claro, también para comisiones, ahí estoy abierto. En mi página de Facebook como Ejecatzin Arte, o Fotografía Ejecatzin, o si buscan en el YouTube como Aeroficción, ahí pueden encontrar un poco de lo que hago. Don Aldo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la charla con Dani. Ya la lluvia se está haciendo presente aquí en está cayendo el cielo. Espectacular momento que estamos viviendo aquí en la charla. Aldo, finalmente, ¿de qué son las flautas? De harina. De harina. ¿Y a qué sabe el huevo? Pues a huevo. A huevo, ahí está. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Comente, comparta. Saludos a todos. Gracias a Jorge Castillo que está en producción. Saludos y gracias.